Estamos aquí en Santander en este día lluvioso, seguimos inmersos en esta pandemia. ¿Cómo ha vivido Cantabria estos tiempos de coronavirus, presidente? Mira, terrible. A mí si me llegan a contar que me iba a ocurrir lo que me ha ocurrido en estos 2 años casi, es que ni en los peores sueños. Bueno, ahora es una situación un poco distinta, pero yo recuerdo aquel mes de marzo-abril del año pasado, todos encerrados. Yo salía a las 8 de casa, venía al despacho, hilo directo con el consejero de Sanidad, parte de guerra. Primero número de muertos, número de infectados, número de camas ocupadas por gente con el COVID, que era terrible. O sea, hemos estado durante año y medio prácticamente dedicados exclusivamente a luchar contra este maligno virus invisible que nos ha trastornado la vida, que no sabemos todavía las consecuencias más allá de los efectos que tiene en sí el virus, lo que en cantidad de mentes que se habrán perturbado sin duda. Eso va a tener unas consecuencias psicológicas muy grandes, que no las veremos ahora, aunque estamos ya viendo algo, sino a futuro, de gente que ha perdido sus negocios, a sus familiares sin poder despedirse de ellos. Todo eso van a ser unas consecuencias no tangibles como es tangible la enfermedad en el número de infectados diarios, el tema psicológico y lo que cada persona está sufriendo ahora de manera silenciosa, pero con consecuencias que tendrán en sus vidas muchos problemas. ¿Y está la administración pública, en este caso el Gobierno de Cantabria, preparado para poder atender a todas esas personas? Bueno, lo que hay que decir es que yo, que he sido muy crítico en otras etapas con la Unión Europea, en la crisis del año 8, nos dejaron tirados a los españoles. Ahora, quizá también porque el problema ha sido global, no ha sido solamente nuestro, Europa ha estado presente. Si no iba a ser por Europa, pues imaginaos lo que hubiese sido tener del orden de 9 millones de parados en España y sin poder cobrar el subsidio de paro, sin que hubieran existido los ERTEs. Europa sí ha estado a la altura de las circunstancias, ya ha hecho que la pandemia sanitaria no sea una pandemia económica de auténtica catástrofe. Quedan muchas secuelas, todavía no hemos recuperado los niveles de desarrollo que teníamos antes de la pandemia, pero sin duda Europa ha sido muy importante y hemos tenido recursos para atender a casi todo el mundo, ¿no? No ha habido nadie que se haya quedado tirado de manera absoluta, porque ha llegado a haber, aparte de los parados normales que tiene España, que son entre 3,5 y 4 millones, si no hubiera sido por los ERTEs y por la ayuda de Europa, hubiéramos sido 9 millones. Puede imaginarse un país con 9 millones de parados sin recibir nada. Ha sido una guerra, ¿no? Europa ha sido la gran salvadora de esta situación para todos, pero muy especial para España, que es un país muy dependiente del turismo y que ha visto su principal fuente de riqueza reducida en un 80%. Nosotros somos los que más hemos sufrido esta pandemia porque tenemos un país que depende en gran medida de esos 84 millones de personas que venían al año a consumir y que es la exportación más maravillosa, la que se hace sin trasladar la mercancía, sin pagar aranceles, y todo eso se ha venido abajo. Y ahora tenemos el gran reto de recuperar a ese 80% que el año pasado no han venido y que tienen que volver a venir para que tenga España ese nivel de desarrollo que tenía antes. Pero bueno, hemos estado a la altura de las circunstancias, yo creo. Aquí hemos tenido una sanidad pública muy buena. Somos la región que menos fallecidos ha tenido por el COVID, a pesar de ser una tierra envejecida. Somos la población de Cantabria, junto con Galicia y Asturias, la población más vieja de España, y eso hubiera tenido consecuencias muy negativas en los fallecimientos si no hubiera habido una buena sanidad, porque ha atacado fundamentalmente al principio a los de la edad mía y mayores que yo. ¿Podemos decir que estamos ya viendo la luz al final del túnel? Yo creo que sí. Hasta el punto de que ahora que estamos con el mayor nivel de contagios que ha habido nunca, ni siquiera en la época de
de marzo a abril, cuando empezó la pandemia, había un nivel donde llevamos en Cantabria una semana por encima de los 2.000 diarios. Terrible, ¿no? 2.000 diarios en una semana, 14.000 personas. En el mes de abril del año primero de la pandemia, el 10% de esos 14.000 hubiesen acabado en una cama de hospital. Y el 10% de los que hubiesen acabado en cama de hospital hubieran acabado en la UCI. Y el 50% se morían. Ahora, afortunadamente, pues el índice de la gente que ocupa plaza hospitalaria es soportable. Nosotros me parece que tenemos ahora del orden de 26, pero hubo momentos en Cantabria en que teníamos 50 con 80 UCIs. Ahora tenemos más UCIs y la presión hospitalaria ahora, pues con 150 personas en cama, cuando llegamos a tener 500, pues no es comparable. Y sobre todo no es comparable en el tema de los muertos, porque antes moría mucha gente. Los mayores tenían una gran probabilidad de morir y ahora ya muere muy poca gente. Yo creo que sí, y hasta a lo mejor es positivo que haya un contagio tan enorme como el que hay, porque vamos a coger el virus el 50% de la población. Es una manera de inmunizarse, ¿no? Junto a lo que ha sido la gran solución. No me cansaré de apelar a aquellos que todavía tienen dudas sobre la vacuna. La vacuna ha sido la gran solución, la que ha quitado cantidad de fallecimientos, y la que va a acabar con el coronavirus va a ser la vacuna. Todavía de los que tenemos hoy en las UCIs, más del 50% son personas no vacunadas. O sea, vacunado con tercera dosis, hay muy pocos ya que ingresan en los hospitales y casi ninguno en la UCI, muy pocos. La vacuna es la gran solución. Por eso yo cuando escucho a gente antivacuna y veo gente todavía reacia a creer en la ciencia, que es increíble que en el siglo que estamos, donde ya se está planificando el ir a Marte y vivir allí, haya gente que todavía dude de la ciencia, ¿no? Y de los médicos y de las vacunas, ¿no? Parece algo terrible. Entonces yo siempre he sido partidario de que había que obligar a todo el mundo a vacunarse. Ya sé que no hay instrumentos legales para hacerlo, pero sí hacer un llamamiento a aislar a aquellos que no se quieren vacunar.